Porque Estados Unidos además está llegando a su independencia el día de mañana, el día 4 de julio, con una de sus agencias de ayuda internacional extinta. Estoy hablando de USAID, que cerró sus puertas después de 60 años esta semana, desatando preocupación, claro, por el potencial impacto que van a resentir millones de beneficiarios en el mundo. Y además, cuando Naciones Unidas recientemente alertó sobre 13 puntos críticos del hambre en el mundo. Vamos a hablar de ello esta noche. Ya me acompaña desde Roma el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Máximo Torero. Máximo, qué gusto, gracias por esperarnos ya de madrugada allá en Roma. Háblanos justamente de los puntos críticos del informe, cómo salió librada América Latina, qué países son tu preocupación. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, un placer de estar contigo. Mira, el informe de los puntos críticos es un informe que busca prevenir que se dé una crisis alimentaria. Ya en algunos países esta se da y esos son los países más críticos que se reportan en el informe. En ningún país de América Latina, a excepción de Haití, aparece en esa lista de países. Sin embargo, hay algunos países que hay que seguir observando y ayudar a que mejoren, y es un poco lo que se trata de reportar. Lo que es importante notar, y que eso viene de otro informe que hacemos, que es el que se llama el SOFI, es que en general, sobre todo en Sudamérica, la región ha venido mejorando sustancialmente en la reducción del hambre en los últimos años. Y es una región que, si bien hoy en día tiene 40 millones de personas en hambre, ese número podría proyectarse a 20 millones para el 2030. Y si es que hay más mejoras, es probable que Sudamérica, sobre todo, pueda cumplir con la meta de hambre cero, ¿no? ¿Qué parámetro describe ese concepto que ustedes manejan sobre hambre, menos hambre, para tenerlo claro? No, hay dos formas de medir el hambre. Una es la estructural, que es el que llamamos la medición de hambre o de nutrición crónica, y es en la que estamos hoy en día en 41 millones de personas. El nuevo informe recién se va a lanzar a fin de mes en Etiopía, para todo el mundo. El segundo parámetro es el que llamamos inseguridad alimentaria aguda, que es más de corto plazo, y ese es el que reporta el reporte de los países en situación crítica del hambre. Y el número hoy en día está en más de 280 millones de personas en el mundo en inseguridad alimentaria aguda. El caso haitiano es de peculiar gravedad y se habla de inanición. Se ha venido deteriorando progresivamente la situación, ¿no? La situación se debe por cuestiones de conflicto político, y es una situación que sí se ha deteriorado. Hemos estado y estamos trabajando conjuntamente con el gobierno actual para poder ayudar a reducir esos problemas. Y, por ejemplo, estamos haciendo ahorita programas de asistencia anticipada que puede ayudar a reducir la presión que hay sobre la escasez de alimentos. Y eso también, a su vez, va a ayudar a reducir las presiones de migración hacia países vecinos. Ahora, Máximo, estamos hablando en el contexto que te decía yo, cierra USAID, y la gran pregunta es lo que está pasando en el mundo en relación con la ayuda de asistencia. ¿Cómo se afecta ese objetivo de la seguridad alimentaria? Mira, el problema en lo que es asistencia, por un lado, el lado de USAID, por otro lado, muchos otros países han empezado a reducir los presupuestos que le dedican a la asistencia, sobre todo a lo que es a la asistencia de emergencia, ¿no? Y van a haber muchas agencias que se van a ver afectadas como resultado de eso, y por lo tanto van a tener menor capacidad de respuesta rápida. Pero como en toda situación crítica, siempre hay oportunidades, y acá es un poco lo que se está buscando. Se está buscando, por ejemplo, encontrar medidas alternativas que permitan reducir los gaps de financiamiento que se van a encontrar. Uno de los esfuerzos que estamos haciendo es tratar de desarrollar medidas que permitan hacer acción anticipada. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede actuar antes de que la crisis se dé. Por ejemplo, si hay un niño o una niña, que podamos limpiar los ríos antes para que el impacto sea mucho menor desde el niño o la niña. Si hay un problema de sequía, adelantar acciones para reducir eso. El retorno de eso es $1 de cada dólar invertido te da $7 de retorno. Y la otra es reacción rápida al problema, y el retorno es de $1 a 3. Entonces creo que si bien es un problema que se haya reducido el presupuesto, y que se está reduciendo no solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, el presupuesto para ayuda de asistencia humanitaria, creo que hay que buscar mecanismos alternativos que nos permitan cubrir estos gaps y poder seguir dando la asistencia necesaria, pero siendo mucho más eficiente y efectivo en cómo se usan los recursos.
Importante. Y antes de hablar, nos da tiempo para hablar de tan pocas cosas, pero hay dos fenómenos. Obviamente, cambio climático es uno de los más graves en relación con los desafíos que enfrentan, pero también el creado por el hombre, los aranceles y lo que puede representar en la alteración del suministro de alimentos o la producción de los mismos. ¿Cómo están las cosas? Mira, en el caso de los aranceles, como hemos visto, el sistema todavía no hay acuerdos finales, son acuerdos todos temporales. Claramente la consecuencia de esto va a ser que va a haber una segmentación del comercio en el mundo. Ya no va a haber lo que llamábamos el spaghetti bowl mundial de todas las relaciones de comercio como un agregado, sino que van a haber pequeños segmentos de comercio entre distintos países. Y esto va a llevar a que, por ejemplo, haya alguna sustitución de grano de algún país que ha puesto tarifas por otro país. Y eso puede beneficiar sobre todo a nuestros países en Sudamérica. ¿Por qué? Porque en Sudamérica tenemos grandes exportadores de soja, de trigo, de maíz y también de productos de alto valor, ¿no? El caso de Brasil, Uruguay, Paraguay. Brasil este año tenía una cosecha bastante grande que va a permitir sustituir parte de su exportación hacia Estados Unidos, hacia China, y también seguir exportando a los países que exportaba. Y por el lado de alto valor tenemos el caso de Chile, de Perú y de Colombia y Ecuador, que también van a seguir diversificando más sus exportaciones. En el caso de Chile es el principal exportador, sus principales exportaciones van a China, y luego viene Europa y Estados Unidos. En el caso de Perú, el principal país destinatario es el caso de Estados Unidos, y número 4 está China. Entonces, esto va a cambiar, pero para Sudamérica puede tener oportunidades. Donde van a haber mayores restricciones van a ser en los países que son importadores netos, ya que estamos hablando mayormente de Centroamérica, que va a tener que cubrir potencialmente posibles costos más altos y menor disponibilidad de alimentos en el mundo, pero la situación como la vemos hoy en día, hay suficiente oferta en el mundo de alimentos que nos lleva a que la situación de precios está estable, ¿no? Una buena noticia. Máximo Torero es economista jefe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Qué gusto saludarte. Que descanses. Gracias. Un placer. Adiós.